El 7 de agosto Colombia tendrá un nuevo presidente. Siempre he creído que una manera de conocer más profundamente a alguien es analizar cómo escribe. Y como Abelardo de la Espriella tiene una faceta de escritor, hoy quisiera hablarle un poco sobre estos títulos, estas obras que ha publicado. Además de ser un abogado de causas mediáticas, empresario, intérprete musical y escritor, Abelardo es una de las figuras más teatrales y comentadas de la escena pública en Colombia. Pero más allá de los titulares, sus libros, a manera de spoiler, vi que reflejaban una fascinación por la psicología humana, el poder político y el sistema judicial. Pero antes que nada, debemos mencionar que Abelardo de la Espriella nació en Montería. Su entorno estuvo influenciado por la política del Caribe. Al inicio se declaró alejado de la religión y apoyó abiertamente causas progresistas como la adopción igualitaria. No es cierto, porque no está comprobado científicamente que los niños que crezcan en una casa bajo la tutela de dos homosexuales o lesbianas tengan propensión hacia el homosexualismo. Lo que está plenamente establecido es que se nace homosexual. El homosexualismo no es una elección, es una condición. Lo que está probado es que el amor y el cariño... Con los años dio un giro notable hacia un discurso marcadamente conservador y una fe católica, cristiana, evangélica muy activa. Ese contraste también ha rodeado su ejercicio profesional. Tras representar a David Murcia Guzmán en el sonado caso de DMG, informes periodísticos lo vincularon al entorno del empresario Alex Saab. Asimismo, su firma estuvo bajo la lupa en el trágico caso de Rosa Elvira Seri. Ahora sí, para entender cómo piensa el autor, es indispensable revisar sus tres obras principales, o por lo menos las que yo me leí. Empecemos con las dos obras de crónica judicial. Una es esta y la otra es esta. En estas obras el autor recopila expedientes y casos reales donde la obsesión y las pasiones desbordadas al final terminan o derivan en tragedias. Utiliza una prosa detallada, de algo de tinte periodístico, explora cómo relaciones aparentemente cotidianas terminan quebrantando la ley por motivos emocionales. Nos ofrece mucho de relatos tensionantes. El autor analiza la psicología de quienes cruzan la línea de la legalidad, combinando elementos del litigio con la narrativa dramática. Lo positivo de estos dos libros fue su ritmo ágil. No es una lectura complicada. A través del suspenso y los giros continuos, de cierto modo te mantienen en la trama. Además, los relatos gozan de una ambientación auténtica, que además se enriquece por el conocimiento que obviamente tiene el de la jerga jurídica. Lo negativo, por otra parte, de estos dos libros, aunque agradezco el notable sentido de la estética que quiere darle a sus textos, hay momentos en donde la sobrecarga de adjetivos se vuelve un poco pretenciosa, y eso apela al lujo forzado y a giros muy oportunos para generar un impacto en lugar de pronto construir una profundidad psicológica en el personaje. También, en el fondo, se siente como la voz del abogado constantemente opaca al narrador. Y por otro lado, siento que hay una tendencia en la narrativa a difuminar ese límite entre la exposición del crimen, porque estos casos son basados en la vida real, pero narrados de manera ficticia. Entonces ese límite siento que en algunos casos se cruza entre la exposición del crimen y su apología a ello. Y pues, de cierto modo te deja como una incomodidad, un sentimiento como de sinsabor en el modo en que lo comenta y lo describe. Y más aún, teniendo en cuenta que va a ser presidente de una nación. Por otro lado, el tercer libro es un ensayo más político, histórico, y aquí analiza la legitimidad del derrocamiento de regímenes autoritarios a lo largo de la historia. El libro explora conceptos del derecho internacional y la filosofía política sobre cuándo es justificable la resistencia frente a la opresión y el abuso de poder. Este libro, pienso yo, él en la introducción lo detalla de esta manera. Este libro surgió como respuesta a la autoridad que tenía Nicolás Maduro en Venezuela. En este último libro encontré varias contradicciones entre su escritura y su actuar reciente. La primera, siento que instrumentaliza la religión de forma selectiva, porque apela a la moral cristiana pero cuando busca su aprobación, pero promueve soluciones punitivas y de mano dura que contradicen para mí los valores de la Iglesia. Por otra parte, es la segunda, reafirma su discurso actual de promoviendo, quizás, espero equivocarme, pero de cierta manera, el uso de la fuerza por encima de otras alternativas de solución. Y la tercera, que aunque adopta una postura de objetividad democrática, su narrativa electoral y mediática utiliza el miedo. Esto le permite, como lo describe en el libro, invisibilizar autoritarismos o abusos de poder cuando provienen de sectores afines a su ideología. Es como que, no pasa nada, cuando son afines a la manera en cómo él piensa. A la par de sus libros, pues como cuñita extra, de la Espriella construyó un imperio de marca personal junto a su familia, incursionando en la música. Como tenor entre sus trabajos discográficos y proyectos figuran dos álbumes. Uno es de Mi alma italiana del 2021 y el segundo es Navegante en el año 2022.
no hay un mundo mejor. Además de sencillos colaborativos con artistas reconocidos de la escena colombiana como Iván Villazón, Maía y Nicolás Tovar. También ha lanzado líneas de productos de lujo, como marcas de ron, de aceite de oliva, de vino y de sastrería. Su figura sintetiza el concepto del abogado como un actor mediático que es, de cierto modo, para él es importante que domine campos como no solo las leyes, sino la política, los negocios, la cultura y el entretenimiento. De cierto modo, y teniendo en cuenta que él va a ocupar el mayor cargo de representatividad del Poder Ejecutivo en Colombia, te deja con una incertidumbre después de leer estos libros, porque en todos se repite el patrón de que de cada una de las ideologías, de cada uno de los conceptos, él solo toma los que para él son los correctos. Digamos que no hay cierta neutralidad o no hay cierto diálogo entre diferentes, sino realmente es como la manera en cómo él ve el mundo es la correcta. Pero pues espero que yo me equivoque.